consultarle, ¿va a tener alguna razón de estar aquí a las 3 de la tarde o queda sin efecto eso? Porque no tiene ninguna validez. Sí, cómo no, señor representante. Respondiendo a su consulta, efectivamente las reuniones previas se han estado llevando a cabo a solicitud de ustedes mismos como representantes de partidos. Esto es con la finalidad de, pues obviamente, tratar los temas previos a las sesiones. La verdad de las cosas considero yo que son muy fructíferas. En este sentido, sí comentarles que la situación que ocurrió el día de hoy es en virtud de que lo que ya se le comentaba a la señorita representante del Movimiento Ciudadano, que en virtud también del poco tiempo que nos da el Tribunal Electoral para dar cumplimiento a estas sentencias, es que bueno, el consejero Francisco González nos hizo favor de hacer esas modificaciones. Pero considero yo que las reuniones previas deben de seguirse realizando, puesto que son muy fructíferas en el sentido de tratar todos los puntos previos a las sesiones del Consejo General. Entonces, en ese sentido, yo les garantizo, y atendiendo también a la solicitud, de que en este momento se van a circular los documentos previos a la sesión ordinaria, precisamente pues, bueno, para abordarlos con el suficiente tiempo de tiempo. Bueno, no es una pregunta, si le pudiera preguntar a los representantes de los partidos si están de acuerdo en asistir, porque si no, entonces... De cualquier forma, les digo, creo yo que nosotros haremos la invitación correspondiente y bueno, ya estará dentro de su decisión el acudir o no. Entonces, pero en ese sentido, como les comento, considero yo que sí es muy importante llevar a cabo estas reuniones previas. Les digo, la situación que se generó el día de hoy son por razones obvias del poco tiempo que tenemos para cumplimentar las actividades. Nada más para que, Sí, a ver, señor representante del Partido Unense. nada más para que quede aclarado, en la próxima reunión se va a aplicar el reglamento que ya tenemos aprobado y que ya fue publicado. Efectivamente, el reglamento de sesiones para este Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que ya Señor está publicado. presidente, ¿usted cree realmente que con una hora vamos a tener oportunidad de que usted nos... O sea, son varios puntos, son 1, 2, 3, 4, son 5 puntos y aparte son varios anexos que nada más tienen nombres. ¿Usted va a tener oportunidad en una hora de reunión previa informarnos de qué se trata cada uno? Si ustedes lo consideran conveniente, hora? podemos hacerla antes. Por esta presidencia no hay ninguna objeción de hacerla con 2 o 3 horas antes de la reunión de la sesión del Consejo General. Pero sí es potestativo, señor Sí. presidente. Es potestativo el acudir. Si gustan, vamos a continuar con nuestra sesión y nos ponemos de acuerdo finalizando la misma, ¿no? Señorita secretaria, por favor, continúe con el orden del día. Señor presidente, el siguiente punto del orden del día es el número 8 y corresponde a la clausura de la sesión. Siendo las 17 horas con 10 minutos, se declara clausurada la sesión extraordinaria número 20 del Consejo General. Agradezco a todos su presencia.